La raíz del drago. Muy profundo es el pozo del pasado. Cuanto más a fondo escudriñemos los principios de cualquier civilización, de cualquier pueblo, se revelan misteriosas sus sorpresas, insondables. La historia, las pruebas arqueológicas y la etnología apenas nos servirán de sondas para explorar las profundidades de nuestra actual sociedad. Las raíces del drago, las raíces del pueblo guanche. A mediados del siglo XIV la cotización de la sangre de drago estaba en alza y su comercio muy rentable. Y es precisamente esa época cuando se establecen los primeros contactos modernos entre navegantes europeos y aborígenes canarios. El principal beneficio de esas expediciones procedía de los esclavos, las pieles curtidas y la horchilla, un líquen tintóreo muy abundante en los acantilados costeros de las islas, pero también de las conchas marinas, la sangre de drago y otros extraños productos propios del archipiélago. Conocer los hechos del pasado es poner cimientos sólidos al porvenir. La raíz del drago pretende ser un viaje narrativo retrospectivo desde el siglo XIV en que concluyó la etapa de la conquista de los europeos sobre los aborígenes canarios para ir desvelando los misterios e intrigas de las etapas precedentes hasta llegar a las raíces del pueblo guanche. Una historia sobre la que se sigue proyectando un halo de misterio e intriga. Un pasado al que, queramos o no, estamos obligados a conocer de manera indispensable. Un pueblo indómito, un siglo de escaramuzas y batallas. Cañones y velas marcaron a fuego la primera fase de la expansión europea. El nacionalismo, las armas y la navegación fueron los responsables de las conquistas europeas que crearon el mundo moderno entre 1400 y 1700. Los avances de la navegación, promovidos por las ambiciones imperiales, permitieron a las embarcaciones europeas alcanzar el lejano Oriente y, finalmente, las Américas. La privilegiada situación geográfica de Canarias en la búsqueda de las nuevas rutas comerciales fue la base de su conquista y posteriormente galerada, campo de prueba y ensayo general de la conquista y proyección europea sobre el Nuevo Mundo. La primera evidencia incontestable de la presencia de navegantes europeos, de colonos, podríamos llamar europeos en Gran Canarias, data de 1341. En ese año el rey Alfonso IV de Portugal decide enviar una expedición a lo que se llaman entonces las islas nuevamente descubiertas. Es un mundo distinto, es un mundo distante que Europa descubre con asombro, con el mismo asombro con que los indígenas seguro descubrían a los navegantes europeos. No sabemos si antes habían llegado europeos, de hecho la actitud de los indígenas que narra esta fuente ante la llegada de estas embarcaciones no es clara. Lo cierto es que esta expedición llega a la isla, la recorren, hacen alguna entrada en algún poblado y posteriormente se llevan unos canarios, 4 canarios jóvenes, de los que uno parece ocupar un lugar más preeminente en la jerarquía social, a Lisboa. Junto, y esto es muy interesante, con una imagen que ellos vinculan a una deidad, que es supuestamente expolian de un templo indígena, una estatua de piedra de un hombre ataviado con una falda y que portaba una bola en la mano. Es una representación de una divinidad astral, no lo sabemos. Vienen pertrechados con equipamiento militar para asaltar plazas fuertes y ellos mismos, en su relato, se dicen sorprendidos de lo que encuentran aquí y del poco valor de lo que hay, que en realidad, pues prácticamente, a su manera de ver, apenas justifica la expedición. La evolución de la metalurgia europea permitió contar con armas con las que superaron con creces a los aborígenes isleños y a los del Nuevo Mundo. La domesticación de muchos animales hizo que los europeos desarrollaran inmunidad a las enfermedades transmitidas por estos, enfermedades que causaron estragos en los guanches y en los indígenas de las Indias.
Según el historiador Bernard Vincent, nunca se subrayará lo bastante el papel estratégico de las Canarias en la génesis de 1492. Antes de ser utilizadas como escala obligada en la ruta hacia América y como laboratorio de la colonización, han sido plataforma de las experiencias marítimas españolas. Representan la estimulante competición con los portugueses, el contacto con el África del Golfo de Guinea y la familiarización progresiva con el Atlántico. La modernidad en Occidente comienza con la conquista y la ocupación de las Islas Canarias. Antes del descubrimiento de América y antes de la toma de Ceuta por parte de los portugueses, ya se habían ocupado y conquistado las primeras Islas Canarias, y los estados europeos más modernos, que inauguran la modernidad, habían acudido a las Islas Canarias precisamente para desarrollar uno de los signos de esa modernidad, que fue la expansión ultramarina. Y a partir de 1402, con la conquista de Lanzarote, hasta 1496, con la conquista de la isla de Tenerife, se inicia esa modernidad, en donde además tenemos una fase final de conquista de realengo, en donde es la propia corona la que toma las riendas de la ocupación del territorio y, por tanto, abre la modernidad en un sentido amplio para toda Europa, para todo Occidente, para todo el mundo. La primera puerta del mundo conocido fue la ocupación de las Islas Canarias. El proceso de colonización de las Islas Canarias se distribuye de alguna manera en varias fases. Dos de ellas, quizás las mejor conocidas, la fase señorial y la fase realenga, pero tal vez conviene insistir que hay unos años en los que las islas son visitadas de manera reiterada por navegantes procedentes del continente europeo, donde se inician los primeros contactos entre esas sociedades indígenas y europeas, basadas fundamentalmente en el desarrollo de actividades comerciales, llevadas a cabo en algunas ocasiones en el entorno de las torres, donde negociaban la búsqueda de pieles o de sangre de drago, pero el interés fundamental que tenían estas poblaciones extranjeras era fundamentalmente el producto humano, es decir, que una buena parte de estas relaciones no eran, por supuesto, pacíficas, sino que se basaban en las racias esclavistas. Pero en definitiva es un periodo donde lo fundamental es que ese tipo de relaciones comerciales, o incluso la más importante para la desestructuración de la sociedad indígena, que es la conversión al cristianismo, ocupan un lugar importante que tendrá mucho que ver en cómo se desarrollan luego las siguientes fases posteriores, básicamente vinculadas a la guerra de Canarias. Los episodios de conquista de cada una de las Islas Canarias son bastante diferentes entre sí. Poco tiene que ver las conquistas y de cómo se aborda los primeros años de colonización de islas como Tenerife, Gran Canaria o La Palma, con Lanzarote y Fuerteventura, donde las escaramuzas, las batallas, las entradas para tomar el poder de las islas es bastante menor. Aquí, desde el primer momento, hay una conquista, unos episodios bastante violentos para lo que está acostumbrada la población aborigen. Se prohíben las cosas que son determinantes para la cultura aborigen y se suplen como cualquier otro episodio de conquista que luego Europa puso buen ejemplo de su práctica en América, ¿no? Y tenemos que tener también en cuenta que cuando la población conquistadora europea aborda la conquista de estas dos islas orientales, ya se dice en el libro de la conquista que hay poca población porque vienen los barcos a traficar con esclavos. Desde un momento rápido se suspende todo lo anterior y se sustituye por modelos nuevos de producción, de organización social, del mundo mágico religioso, etc. El proceso de conquista no es rápido ni continuo y abarca prácticamente todo el siglo XV, entre 1402 y 1496. El día 1 de mayo de 1402 salió de Francia Jean de Bettencourt con el objetivo de conquistar y colonizar las Islas Canarias, y a mediados del mes de febrero de 1496, Fernández de Lugo comenzó la desmovilización de las tropas en la isla de Tenerife, que permanecía libre. Casi 94 años entre la primera oleada y las últimas operaciones militares de envergadura. Un siglo de escaramuzas y batallas que empezó en Lanzarote y culminó en Tenerife.
En una primera época se produce la conquista de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, proceso que llega hasta los años 70 del siglo XIV y reviste un carácter señorial. Después, la corona adquiere mayor protagonismo ocupando las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Bueno, esta fase que conocemos en la historiografía como fase señorial de la conquista de las islas, que inauguran los normandos, se prolonga con una serie de peripecias en la transmisión de los derechos señoriales, en que además se instala una pugna que veremos en el tiempo entre Castilla y Portugal, por la ambición de dominar el Atlántico, la ruta del Atlántico, que conducen fundamentalmente hacia el oro y los esclavos del Golfo de Guinea, y que explican en buena medida el interés que luego la propia Corona de Castilla tendrá en las islas, seguramente el contacto con los castellanos, la llegada de nuevos bienes, el comercio, la necesidad de monopolizar productos locales de la isla para intercambiar con los colonos, hace que los linajes aristocráticos, que la nobleza indígena empiece a atesorar bienes de prestigio que por su capacidad de poder simbólico de alguna manera consolidan esta dominación aristocrática. Las aristocracias indígenas, esta sociedad jerarquizada, estratificada que conocemos en Gran Canaria, debe seguramente mucho a esta presencia. La primera tentativa de conquista de las Islas Canarias se debe a dos señores franceses, los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle. A Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle no solo los mueve el afán de aventura o la religiosidad, sino ante todo las necesidades económicas. Jean de Bethencourt posee en Normandía propiedades vinculadas a la industria textil que necesita productos tintorios que se encuentran en las islas con relativa abundancia. Alcanzan las Canarias en julio de 1402, en la que logran establecer un pacto de amistad con el jefe aborigen, Guadarfía, y levantan un campamento en el lugar denominado el Rubicón. Hay dos personajes esenciales en esta primera conquista de 1402, que son los franceses Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, que vienen al archipiélago canario con la pretensión de conquistar las islas por dos razones fundamentales. No solamente por el interés propio que tienen las islas y las posibilidades de ocupación de un territorio en la expansión atlántica, sino sobre todo y especialmente porque están al lado del continente africano. Y había un interés especial de los europeos en general y en particular de los franceses en asentarse y explotar los territorios de la costa africana. La isla de Fuerteventura es el siguiente objetivo. Sin embargo, el intento de conquista se frustra por la resistencia que ofrecieron los majoreros. Ante este revés, Jean de Bethencourt refuerza sus dispositivos y 3 años más tarde, en 1405, somete a la isla majorera. Después emprende con éxito la conquista de La Gomera y El Hierro, tras fracasar en la conquista de Gran Canaria y La Palma. Jean de Bethencourt y los sucesivos propietarios de las islas sometidas por los expedicionarios franceses procuraron hacerse con el monopolio de su comercio, pero toparon con los intereses de la Iglesia, que pronto quiso participar en tan lucrativo negocio, exigiendo el pago de diezmo, un impuesto del 10% sobre el valor de las mercancías que empezaron a exportarse a medida que la colonización europea se iba consolidando. La ocupación de La Gomera no se trató tanto de una conquista militar como de una penetración progresiva, ya que los originarios pobladores no opusieron una tenaz resistencia al invasor. Sin embargo, al acentuarse el expolio sobre los bienes aborígenes, se produjo la rebelión de los 4 cantones de la isla, que culminó con la muerte de Hernán Peraza. Este levantamiento contra los invasores refugiados en la torre señorial de la isla, tras su aplacamiento, supuso el desencadenamiento de una feroz represalia. Se dio muerte a 200 implicados en la revuelta y se esclavizó a un número aún mayor de mujeres y niños. Está documentado el paso de estos isleños por los diferentes centros de ventas de esclavos peninsulares. Muchos de estos deportados jamás pudieron regresar al archipiélago. La Gomera en el siglo XV se convierte en el escenario de las tensiones que existían entre la corona de Castilla y la corona de Portugal. Los intereses enfrentados de algunas familias andaluzas respecto a algunos asentamientos portugueses que había sobre todo en el oeste de la isla
dieron su fruto como consecuencia la colonización final de esta parte de la isla, que es la desembocadura del barranco de San Sebastián. La familia Peraza, que eran los primeros colonos, los primeros señores que se asientan en La Gomera, pactan con los indígenas el asentamiento y los indígenas les permiten construir una torre y construir sus casas también. Los indígenas pactan con Hernán Peraza el Viejo a través de un ritual que es el pacto de colactación, del que todos beben leche de un mismo gánigo. Tanto señores como aborígenes pactan que los sevillanos se asienten en esta parte de la isla y a cambio de eso convertirán en hermanos a los indígenas. Con posterioridad a esto, los portugueses salen definitivamente de la isla de La Gomera, el rey de Portugal renuncia a sus intereses en esta isla y los señores castellanos, los señores andaluces, quedan como únicos propietarios de la isla. Más avanzado siglo XV, el nieto de Hernán Peraza el Viejo, Hernán Peraza el Joven, cometió un error que difícilmente pudo solventar, que fue mantener relaciones con una mujer de su propio bando, del bando con el que él había pactado colactación. Y los indígenas coinciden en que lo mejor es el ajusticiamiento del señor de la isla. Esto lo conocemos hoy en día como la rebelión de los Gomeras. Una vez tiene lugar la represión de Pedro de Vera en 1489, en lo que son los hechos de facto de la conquista de la isla de La Gomera, realmente la sociedad de los antiguos gomeros comienza a transformarse desde el momento que llega a la isla el primer cuchillo, el primer arado, el primer animal de carga, de tiro, desde el momento que los europeos comienzan a construir casas. Ahí empieza realmente a transformarse todo. Ante la imposibilidad de los señores para concluir la conquista total del archipiélago y dada la importante situación de Canarias en las rutas de expansión africana, los monarcas tomaron las riendas de la conquista de las islas pendientes de sometimiento, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. La conquista realenga se produce en los últimos 25 años del siglo XV y de manera más acelerada que la llevada a cabo por los señores, debido a que se aporta más recursos a la empresa. Cabe señalar que las tres islas sobre las que se ejerce la conquista, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, son las más pobladas y las que mayor resistencia ofrecerán al invasor. Para comprender los derroteros de la conquista, no solamente de Gran Canaria, sino del resto de las islas que aún quedan por conquistar, La Palma y Tenerife, es preciso reparar la figura de Alonso Fernando de Lugo, uno de los capitanes de conquista que está en la isla desde los primeros compases de esta y que prevalece hasta el final. Es el alcaide de la Torre de Agaete y que logra, con toda probabilidad, mediante la negociación, la entrega de don Fernando Buenarteme. La relación entre don Fernando Buenarteme, entre don Fernando de Gáldar o Tenesor Semidán, es un hecho muy destacable. Alonso Fernando de Lugo, que vive en la isla y que tiene una hacienda y un ingenio en el puerto de Las Nieves, entabla una relación casi familiar con el Buenarteme y con sus parientes canarios que en ese momento están en Gáldar, donde acaba residiendo un núcleo indígena muy importante. Y los lleva con él a la conquista de La Palma y también a la conquista de Tenerife después de haber vendido su ingenio. De hecho, el propio Fernando Buenarteme desempeñó un papel fundamental con sus tropas auxiliares en la conquista de Tenerife, salvando incluso la vida a Fernández de Lugo. Esta cercanía es un hecho que hay que destacar, más allá de la opinión moral que nos merezca esta colaboración entre indígenas canarios y tropas castellanas en la culminación de la anexión militar tanto de la isla de Gran Canaria como del resto de las islas, que quedan por ganar, La Palma y Tenerife. Nos encontramos en la casa de Colón y muy cerca de este escenario se levantó en 1478 el Real o Campamento Militar para la Conquista de Gran Canaria. Ese campamento se edificó siguiendo el mismo modelo que tenían los campamentos militares desarrollados al calor de la conquista de Granada por parte de Castilla. Sabemos que existió una capilla militar que luego se convertiría en la primera iglesia catedral de Las Palmas bajo la advocación de Santa Ana. Tuvieron lugar algunos episodios interesantes de la conquista, como fue el lugar donde se exhibió la cabeza del caudillo indígena Doramas una vez que fue muerto tras la batalla de Arucas. Los reales y las torres constituyen uno de los ejemplos claros de los instrumentos utilizados por el mundo castellano, el mundo extranjero, para contribuir a la desestructuración del mundo indígena.
sin pasar por alto que esto es relevante y muy importante, nosotros tenemos que insistir todavía más en el proceso anterior, en un proceso que se inicia con los primeros contactos, con las relaciones comerciales, con el proceso de evangelización de los indígenas y que también tienen tanta importancia en ese proceso de desestructuración del mundo indígena como lo tuvo las torres, los reales y obviamente la conquista militar. La conquista de Gran Canaria comenzó en 1478 bajo el mando de Juan Rejón. Batalla de Arucas, cae Doramas y Batalla de Ansite, caen Bentejuí y el Faicán de Tel de Semirán, Atistirma. La conquista culmina en 1483 tras una larga campaña de 5 años. A pesar de ello, grupos de indígenas siguen alzados en las cumbres. En 1485 todavía se efectúan cacerías contra estos. Allá va Doramas a la cabeza de sus guerreros. La tierra está asustada, la huellan los conquistadores. A todo trance quieren dominar la isla. Llevan años intentándolo, sufriendo reveses, alcanzando alguna que otra victoria, pero Gran Canaria no acaba de someterse. Doramas se acerca a las fuerzas del conquistador y para evitar muertes y quebrantos propone al invasor singular combate. Quiere Doramas luchar con el español más fuerte y valeroso. Un profundo silencio recorre las filas de guerreros. Los españoles confían en el poder que dan las armas, los canarios en el valor de su caudillo. El español monta un potro, esgrime su lanza y como en una justa, se dirige impetuosamente contra Doramas. Con un movimiento rapidísimo dispara el banote y llega al pecho del jinete. Pedro de Vera no esperaba resultado tan adverso del encuentro. Enfebrecido por lo que creía humillación y antes de que Doramas pudiera darse cuenta, monta a caballo y avanza contra el caudillo canario. La lanza de Pedro de Vera destroza el pecho de Doramas que cae al suelo derramando sangre. Doramas moría sobre la tierra que quería defender. La isla de La Palma había conocido durante el siglo XV varios intentos de ocupación sin resultados positivos de ninguna de las expediciones. Fue Alonso Fernández de Lugo quien culminó la conquista en 1493. Batallas de Tigalate y de Aseroe en la que cae Tanausú, el cual fue enviado a Castilla muriendo en el trayecto. Bacaguaré. Sus seguidores fueron esclavizados. Tenerife fue el último reducto aborigen. Fernández de Lugo inicia su conquista en 1494 y sufre la derrota en el barranco de Asentejo. Un año después tiene lugar la batalla de Aguere en la que caen Bencomo y Tinguaro. Ya en 1496 se completa la derrota de los aborígenes, debilitados por una enfermedad contagiosa que contribuiría aún más a la mortandad entre la población de la isla. Aunque la conquista quedó consumada, hubo quienes no aceptaron esta suerte y se echaron al monte. Nos encontramos en el Alto de San Roque, en La Laguna, en el lugar donde, según la tradición, murió el príncipe Tinguaro, el que sería el último enfrentamiento bélico con el que culminaría la conquista de Canarias. Tras la batalla de La Laguna, todas las islas quedan incorporadas a un mundo diferente, a un mundo moderno, en el cual va a aparecer un nuevo sistema social, un nuevo sistema económico, que va a traer consigo, entre otras cosas, un importante cambio en lo que significa la geografía natural de Canarias. A partir de ese momento, las islas van a sufrir un fuerte impacto como consecuencia de la aparición de nuevas actividades económicas en el plano de la ganadería, con la incorporación de nuevas especies animales como los équidos, los bóvidos,
También el desarrollo de amplias superficies agrícolas dedicadas a la caña de azúcar con destino a la exportación de ese producto a los mercados europeos, la construcción naval, la aparición de un mundo y comunidades de pescadores provenientes en su mayoría de la península ibérica, y al mismo tiempo la aparición del viñedo, que va a ser tan importante en la economía local de Canarias y luego marcará uno de los ciclos económicos de nuestra tierra. Una vez conocidas las posibilidades económicas de las islas y llevado a cabo un preasentamiento por parte de misioneros, se intentará crear nuevas estructuras de corte europeo. Esto conlleva un dominio militar eficaz del territorio, la remodelación de la población, incluyendo la destrucción o subyugación de gentes y culturas aborígenes, y la imposición de un nuevo sistema administrativo fiscal. La financiación de la conquista fue en principio responsabilidad de los monarcas, pero más tarde se dará curso a la coparticipación de personas privadas. El alistamiento militar siguió los cauces normales de la reconquista peninsular. En vez de un salario, los soldados y jefes militares recibían promesas de botín o la participación en el quinto real durante una serie determinada de años para recompensarlos. Respecto a la estrategia militar, se sustituirán las pequeñas partidas señoriales por ejércitos con gran movilidad provistos de armas más modernas, tropas organizadas como las de la Santa Hermandad, auxiliados por contingentes de reos que lograban su libertad a cambio de servir como peones en la empresa. Una vez que las Islas Canarias se incorporan a la Corona de Castilla y se produce su total hispanización, el territorio insular está poblado por diferentes identidades, vamos a decir, nacionales. Hay castellanos, toda una suerte de andaluces, italianos, genoveses, florentinos, moriscos, negros y por supuesto indígenas. Lo importante de todo este proceso final, de este mosaico poblacional, es precisamente el mestizaje. El proceso de identidad pasa con más seguridad a través del estatus, más que a través del aspecto étnico. Paralelamente a los avatares de la sangre de Drago, fue el destino de los aborígenes canarios. ¿Qué fue de los alzados guanches? ¿Quiénes fueron los esclavos horros? ¿Qué ocurrió con los retornados guanches? ¿Cuáles fueron las luchas una vez perdido el territorio para vencer la esclavitud a la que fueron sometidos los guanches de buena guerra y las de los bandos de pases? No debemos olvidar que una característica del periodo inicial de la sociedad española en las Islas Canarias fue la servidumbre o esclavitud personal. A la esclavitud de los guanches o de los canarios en general habría que sumar los esclavos importados, y estos de dos procedencias distintas. Los cautivos moros producto de las armadas en las costas de Berbería, hoy decimos Sáhara, y los negros por lo común comprados a los portugueses en Cabo Verde. Las islas necesitaban de personal para llevar a cabo las duras tareas realizadas en los ingenios de azúcar. Pero antes de responder a estos interrogantes, es imprescindible conocer quiénes eran los habitantes originarios de las Islas Canarias, su cultura, su mundo mágico, su estructura social. Especialmente, cuándo y en qué circunstancias arribaron al archipiélago que acababa de ser sometido tras una larga centuria de escaramuzas y batallas. Aborígenes en Canarias. El interés y curiosidad por las islas es tan viejo como su propia existencia, motivando la confluencia o coincidencia de pueblos diversos a los que se impuso el castellano a finales del siglo XV. Desde entonces el archipiélago ha flotado en una apetecida encrucijada del Atlántico, cruce de caminos, posada y rumbo idóneos para el cosmopolitismo. Lo verdaderamente interesante en esta primera etapa es que a los ojos del conquistador,
los indígenas de las Islas Canarias eran considerados como degenerados. Por un lado, porque en teoría no conocían la revelación divina, es decir, vivían al margen de la doctrina católica, y por eso se justificaba la intervención en las Islas Canarias. Y por otro lado, era la ausencia de metales entre su cultura material, ¿no? Hasta tal punto es así que en esos intercambios de materiales, ¿no?, que se dieron inicialmente entre conquistadores y conquistados, los indígenas canarios mostraron especial interés por acopiar toda esa serie de bienes metálicos que traía el conquistador. Las Canarias se encuentran en pleno neolítico hasta su incorporación al Reino de Castilla. Sus habitantes poseen ganado menor y cultivan la tierra de un modo muy primitivo, pues como no conocen los metales, en las islas no los hay y no mantienen comercio exterior, carecen de instrumentos adecuados. Existe dentro de cada isla una economía comarcal cerrada, ya que sus habitantes desconocen los medios de comunicación interinsular desde época remota, y esto hace que el estado social y material sea distinto en cada isla. Las tres grandes preguntas sobre el pasado de Canarias son precisamente las preguntas que más difícil respuesta tienen. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produjo el primer poblamiento? No lo sabemos con exactitud. En mi opinión, en un margen que iría desde poco antes de la era hasta principios de la era, ¿no? En ese pequeño rango de 100, 200 años debió producirse el primer poblamiento de Canarias. ¿De dónde? Existe ahora cierta tendencia a opinar que el poblamiento primero de Canarias viene del Magreb central, es decir, de lo que actualmente viene a ser Túnez, Argelia, etc. Es probable que así sea, pero no nos olvidemos que esa es la parte del norte de África que mejor se conoce arqueológicamente. Por tanto, es fácil encontrar analogías allí, porque es que allí es donde más información arqueológica hay. Y respecto al por qué, en primer lugar están las perturbaciones políticas, militares que se producen en el norte de África, desde la crisis de Cartago hasta la plena instalación de Roma. Hay un lapsus de 2 o 3 siglos en el que hay una serie de problemas entre los indígenas y los conquistadores que pudieron derivar en la deportación de indígenas a Canarias u otros sitios. ¿Eso excluye otras posibilidades? No. Yo no creo que la deportación sea la única explicación posible, aunque sí la más plausible. Yo no descartaría incluso que después de ese primer poblamiento hubiesen arribado a Canarias otra gente, y a lo mejor no deportados, sino de motu propio o, en fin, por las causas que fueren. En general, la población humana que habitó las Islas Canarias ha estado, en palabras de Luis Diego Cuscoy, marcada por el silencio. Silencioso el poblamiento, silenciosa la ruta, silenciosa la llegada. Las islas son conocidas desde la antigüedad clásica por autores como Homero, Hesiodo, Plutarco, Salustio, Plinio el Viejo o Ptolomeo, que dan cuenta reiteradamente de archipiélagos a los que denominan Hespérides o Islas Afortunadas, situadas más allá de las columnas de Hércules. Obviamente resulta difícil deslindar la realidad de la ficción mitológica, puesto que en Canarias una serie de mitos tienen carta de naturaleza histórica, entre otras leyendas la Atlántida y San Borondón. La arribada de los primeros pobladores al archipiélago canario se ha transformado en los últimos años en la gran pregunta y en el gran enigma de cómo es posible que unas gentes que vienen de un continente que desconocen absolutamente esta realidad insular, que desconocen la navegación, han podido atravesar el mar para meterse en estas 7 islas Canarias. Yo tengo el convencimiento que esta gente fueron traídos a las islas, y creo además que fue en época romana, que debió ser en un tiempo que va entre los mandatos de los emperadores Augusto y Tiberio, es decir, entre el año 27 a.C. y el año 37 después de Cristo. Las razones son muy evidentes, teniendo en cuenta que en el continente africano los romanos habían conquistado Cartago el año 146, trasladan a poblaciones dentro del propio continente, incluso también a la península ibérica. No es ninguna sorpresa que hubieran trasladado por razones diversas, seguramente como castigo, a 7 tribus, porque son tribus distintas, que ocupan islas distintas y que debieron venir de territorios diferentes que ocuparían fundamentalmente la zona este de Argelia, todo Túnez y en algún caso Marruecos, probablemente para los habitantes de la isla de La Palma. Sobre el origen concreto de las poblaciones indígenas se han barajado varias hipótesis.
Los datos referentes al poblamiento del archipiélago nos sitúan en los siglos inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo de la era cristiana. Como veremos, los vestigios arqueológicos que informan de la presencia de pueblos antiguos en las islas son escasos y se limitan a algunas ánforas romanas, además de la especulación sobre la existencia de un tráfico comercial con Canarias para la explotación de productos tintorios como la horchilla, así como punto de recalada de los pesqueros que faenaban en el litoral africano. Otra de las cuestiones debatidas sobre los antiguos aborígenes de las Islas Canarias es cómo se comunicaron entre ellas en cada una de las islas. Cómo podían pasar de Lanzarote y Fuerteventura, que las separa solamente unos 8 kilómetros, o Tenerife y La Gomera, que se distancian unos 14 kilómetros. Pues quiero que ustedes sepan que no fue posible esa comunicación, que los antiguos habitantes del archipiélago canario desconocían totalmente la navegación, nunca jamás se conectaron entre sí, nunca jamás se comunicaron entre sí, ni fue posible nunca, a pesar de lo mucho que se ha dicho, que si a través del uso de una especie de salvavidas de cuero o nadando, etcétera, se pudo llegar de una isla a otra. La construcción de embarcaciones no es una cosa tan fácil como pudiera parecer. Ni los medios técnicos eran posibles, ni ellos lo conocían, y un dato fundamental: la comunicación, o el mar, mejor dicho, que nos separa, que nos une pero que nos separa, tiene una enorme complejidad de corrientes, de vientos y de dificultad de comunicarse que terminaron por hacer ya imposible. El mundo aborigen canario, como hemos señalado, no conformó un modelo cultural homogéneo, sino que más bien cada isla, incluso dentro de cada realidad insular, presentaba unos caracteres propios y diferenciadores, aunque existían elementos comunes. Este estado de fragmentación cultural vino condicionado por un poblamiento de gentes provenientes de diversas áreas del vecino continente africano, en distintos grados de evolución cultural y en diferentes momentos históricos. Muchas han sido las hipótesis planteadas que han intentado explicar el origen, las causas y el medio de poblamiento. Los cronistas y los primeros historiadores recurrieron a personajes mitológicos, a pasajes bíblicos o pueblos de la antigüedad en busca del origen de los primeros habitantes. Sin embargo, el estado actual de los conocimientos, apoyado en los estudios de los materiales arqueológicos y en cronologías relativas y absolutas, proponen como hipótesis que dicho poblamiento tuvo lugar en una fecha relativamente reciente, que bien puede situarse entre el siglo V a.C. y la etapa histórica. En relación a las incógnitas que siempre de forma reiterada se plantean sobre el poblamiento humano de Canarias, ha habido una especie de interés en que no se conozcan las respuestas a estas preguntas de cuándo viene la población, por qué y desde dónde, porque sigue teniendo peso el que las islas son lugares mitológicos. En este sentido, los trabajos que hemos realizado, fundamentalmente sustentados en manifestaciones rupestres, nos indican que la población que habita en Lanzarote y Fuerteventura, que comparten etnónimo, proceden del norte de África, como la población que llega a las demás islas, excepto a La Graciosa. Para solucionar el problema del cuándo, las manifestaciones rupestres nos indican que en estas dos islas la población que viene del norte de África ya en su lugar de origen ha estado en contacto con las poblaciones romanas. Es decir, que la horquilla de tiempo en la que trabajamos es cuando el Imperio Romano conquista al norte de África y ahí subyuga a las poblaciones bereberes o amazigh que hasta ese entonces vivían de forma más o menos plácida en el norte de África. Pero antes de que se subleven o durante el tiempo en que se sucede la ocupación romana del norte de África y las deportaciones a estas dos islas, hay un tiempo suficiente para que las poblaciones aborígenes adopten y adapten la escritura o los signos escritularios del alfabeto latino y los utilicen para escribir las palabras de su lengua libia. La población de Lanzarote y Fuerteventura se caracteriza porque escriben utilizando dos signarios: el líbico bereber, común a todas las islas del archipiélago, excepto por ahora en La Graciosa, y el líbico canario, es exclusivo de estas dos islas.
Distintas han sido también las causas o motivaciones apuntadas por los especialistas sobre el trasvase poblacional del continente africano hacia las islas. Se apuntan razones de índole económica y demográfica como la progresiva desertización del Sáhara y la paralela disminución de la humedad en el Magreb, así como razones políticas derivadas del clima bélico provocado por la fuerte presión ejercida por la presencia romana en el área norteafricana que daría lugar a un desplazamiento de pueblos. A pesar de que desconocemos el origen exacto de los antiguos pobladores de la isla de La Gomera, así como los del resto de Canarias, sí sabemos que existen paralelismos, sobre todo entre las islas orientales y occidentales, 2 a 2, Fuerteventura y Lanzarote, y Tenerife y La Gomera. Esto lo muestra la arqueología de manera muy clara y sin embargo tenemos testimonios que nos aseguran que existían profundas diferencias entre los habitantes de cada isla. Podemos afirmar que se produjo una cultura insular a lo largo del tiempo, consecuencia del aislamiento tan profundo que vivían estas poblaciones, y que no era otra cosa que una adaptación brutal a un medio totalmente desconocido con las primeras oleadas de población. Me gustaría hacer una reflexión sobre un elemento acerca del cual normalmente no pensamos, ¿no? Que es el tema de los sentimientos y las emociones que producen un evento histórico tan importante, el devenir de cualquier cultura como puede ser la colonización de un espacio, ¿no? Cuando comienza a olvidarse quiénes los habían traído, su lugar de origen, todo con lo que ellos estuvieron en contacto, ¿no? Todas las culturas que conocieron antes de llegar a Canarias. ¿Cuánto tiempo permanecería en el acervo de esa gente, ¿no? Con la conquista se establece en la isla una cultura y poco a poco la cultura aborigen va diluyéndose. ¿Qué pasaría con los aborígenes de las terceras, cuartas generaciones ya en contacto con los europeos? Con aquellos bisnietos que empiezan a olvidar la lengua de sus abuelos, de sus bisabuelos. No obstante, a pesar de todos estos problemas planteados, lo que realmente centrará nuestra atención es el intento de profundizar en el conocimiento del propio desarrollo cultural del mundo aborigen, es decir, cómo vivieron, cómo se organizaron, cuál fue su respuesta de adaptación al nuevo medio. ¿Cuál era el número de habitantes en los momentos previos y posteriores a la conquista? En el momento de la conquista, Tenerife, según los cálculos estimados a nivel demográfico, podría tener entre 20 y 35.000 habitantes. Lo que está claro es que era una población muy abundante para una isla tan pequeña y sobre todo que orográficamente y geográficamente no permitía la extensión de esa población en toda la isla. ¿Existía algún modo de control demográfico con el objetivo de mantener un equilibrio poblacional en relación a la capacidad de alimentación del territorio? No existe una población guanche estándar en cuanto a, digamos, alimentación, usos del territorio iguales, porque las condiciones ambientales, ecológicas eran distintas. El guanche del norte varía en cuanto a dieta, por ejemplo, del sur. En el sur es una dieta mucho más homogénea, digamos, en su conjunto, desde prácticamente Anaga hasta Deje, aproximadamente, pues se ve un predominio muy claro de la dieta de origen proteico, cárnica, digamos, con productos lácteos, como puede ser leche, queso, carne, etcétera, frente a la de origen vegetal, que podría estar fluctuando entre un 35-38% aproximadamente. Lo que sí es común a ambas vertientes es el escaso consumo de elementos procedentes del mar, pescado y marisco. ¿Cuáles eran los tipos de viviendas o hábitat más generalizados en la sociedad aborigen? En cuanto a lo que esto supone para el estado nutricional y en síntesis para la salud del individuo, es interesante porque tenemos que los parámetros que mejor reflejan unas condiciones de vida óptimas son los de Tegueste, sin duda. En el menceyato de Tegueste estamos viendo una esperanza de vida en torno a los 35-36 años, frente, por ejemplo, a Tacoronte, que escasamente llegaban a los 26, o sea, dos zonas absolutamente pegadas, limítrofes, que tienen frontera, digamos, pues la esperanza de vida al nacimiento variaba en 10 años. ¿Cuáles eran las diferencias en sus estructuras sociales y políticas entre las islas, menceyato, guanartemato, bandos o reinos? ¿Cuál era su distinción jerárquica?
A la llegada de los conquistadores europeos a lo largo del siglo XV, ¿cuáles eran sus jurisdicciones territoriales? Solemos imaginar el contacto entre el mundo aborigen y el mundo europeo con sociedades similares. Esto es un error porque las sociedades europeas se basaban en relaciones de orden político, en cambio el mundo aborigen se basaba, como muchas civilizaciones antiguas, en razones de lazos familiares, de sangre, reales o ficticios. Esto hacía que cada una de las unidades tuviese un proceso de reagrupamiento y también de competencia dentro de ella. ¿Cuál era la estructura familiar? Ese nivel de vida familiar, de pequeños clanes que dan tribus, suponía también el comienzo de una jerarquización. Esa jerarquización la conocemos en todas las islas, aunque se desarrolla de forma más clara en el caso de Gran Canaria, donde encontramos una organización cuasi estatal, protoestatal, es decir, el poder de sus autoridades va más allá que en otros lugares. En cualquier caso, esa organización de tipo familiar que conoce la competencia de unas unidades y otras va a tener una serie de cambios, porque la jefatura, aunque estuviese dentro de determinadas familias, estaba ligada también a la capacidad militar, al ímpetu militar de sus miembros. Y en sentido inverso encontramos una sociedad que conoce también grupos marginales y marginados dentro de la misma que servían para los oficios viles, empezando por el de carnicero, como sabemos por las crónicas. ¿Cuál era su estructura económica? Las sociedades canarias, como todas las sociedades segmentarias, conocían en su interior un doble proceso, en unos momentos de agrupación y en otros momentos de enfrentamiento. Cada grupo tenía interés en medrar a base de contar con el mayor número de pastos, dado su base ganadera, y por otra parte con el mayor número de mujeres para hacer que fuese un grupo poderoso. ¿Cuáles las características culturales de la sociedad aborigen? Sus similitudes y diferencias entre cada isla o área geográfica, sus manifestaciones artísticas. ¿Cuál era su concepción religiosa? El Dios Supremo, los espíritus ancestrales y los seres demoníacos. El conocimiento de las creencias principales de los antiguos canarios nos viene dada por tres fuentes fundamentales. Por una parte, por lo que los cronistas nos informaron acerca de ello, por lo que la arqueología de las Islas Canarias ha aportado en las últimas décadas y sobre todo por la comparación con el mundo bereber norteafricano. Y hasta donde sabemos en la actualidad es que hay dos elementos esenciales que nos dan la base de las creencias de estas poblaciones. Por una parte, el sol y la luna, lo que podríamos llamar el mundo superior, y las montañas, las zonas elevadas. Por eso, no en vano, la isla de Tenerife tiene el Teide como referente fundamental, la isla de Fuerteventura tiene la montaña de Tindaya, que estos sol y luna, montañas y zonas elevadas son diríamos la base principal del fundamento de sus creencias. El contacto con los aborígenes es uno de los elementos más dilatados en el tiempo y que tienen que ver con el proceso de transformación cultural y social de todas las poblaciones aborígenes canarias, ¿no? Eso luego va a dar lugar a una fase ya de preconquista donde hay una fijación en el territorio, donde podemos encontrar incluso hasta algunos misioneros, como es en el caso de Candelaria, donde en esos eremitorios, que sería en este contexto, prácticamente se localiza un interés por parte de esos misioneros por ir introduciendo determinados elementos gestuales en los ritos de los aborígenes, en este caso de los guanches, para intentar atraerlos a la propia religión católica, ¿no? El final del mundo antiguo supone un apagón de las noticias sobre el archipiélago hasta las últimas décadas del siglo XIII. Durante la Edad Media hay indicios que apuntan a un cierto conocimiento más o menos legendario por parte de exploradores árabes. A finales del siglo XVI la concepción del mundo se transforma, pasando de ser un plano rodeado de abismos a tener forma esférica.
Los mares anteriormente plagados de monstruos y rodeados de un cinturón de fuego en los trópicos son ahora rutas comerciales y campo de batalla de las potencias que aspiran a su posesión. Durante las primeras fases de contacto las relaciones son esporádicas y hay un interés básicamente mercantil. Los europeos están buscando elementos para los mercados, como puede ser a través de los mercados de esclavos, también incluso elementos como la horchilla, la sangre de drago, y los propios aborígenes intercambian algunos elementos de metal con los europeos que funcionan también como elementos de prestigio entre la sociedad aborigen. En esos momentos el proceso de aculturación adquiere un ritmo mucho más intenso, casi institucionalizado, aunque no del todo. De hecho, el objetivo de la conquista fracasa para los señores feudales y no es hasta posteriormente con la incorporación de los reyes católicos cuando se producen las verdaderas campañas de conquista. Entre las motivaciones que posibilitan en el siglo XIV y XV la exploración del Atlántico, destacan la interrupción del comercio de las especies existente entre Europa y Oriente a través de territorios controlados por el Islam. Además, Europa se encuentra en una fase de acumulación de capitales que se ve frenada por la escasez de oro que le permita continuar con su expansión. También existen otras razones no menos importantes para entender el comienzo de estos viajes, algunos de carácter religioso como la búsqueda de un mítico reino africano gobernado por el preste Juan, un cristiano al que se ve como posible aliado frente al Islam, así como razones derivadas de la curiosidad y afán de aventuras que despiertan los viajes de algunos europeos a Oriente, siendo el más conocido el de Marco Polo y su Libro de las Maravillas. La exploración de las nuevas rutas no sería posible sin una serie de adquisiciones técnicas para la navegación: la brújula, la rosa de los vientos, portulanos, mapas, que permitían averiguar la desviación de un navío respecto de su ruta, y otros útiles náuticos creados y adaptados por los geógrafos y estudiosos de las universidades y centros fundados especialmente para ayudar a los navegantes, como la Escuela de Sagres fundada por el príncipe portugués Enrique el Navegante. Sin duda alguna, son los intereses en las actividades mercantiles las que dan el impulso definitivo. Los italianos, catalano-mallorquines y portugueses son los pueblos a la cabeza de esta empresa, la búsqueda de nuevas rutas ultramarinas. Pero serán los portugueses a quienes corresponde el honor de haber iniciado la expansión y apertura de las nuevas rutas hacia África y Oriente, teniendo un papel destacado en el descubrimiento de Canarias. Ya en el siglo XVI, las relaciones de Canarias con Portugal serán de carácter comercial, al servir las islas de punto de abastecimiento en el tráfico de las factorías portuguesas de Berbería y África Negra. Los poderes fácticos de la época, los conquistadores, aludieron al carácter, digamos, no religioso o ateo de los indígenas canarios para someterlos, para conquistarlos. Pero lo cierto es que en el fondo esto coincide con un periodo de expansión colonial, en un primer momento señorial y en un segundo momento bajo el reino de Castilla, que lo que persigue, digamos, es anexar las Islas Canarias, ¿no?, a la corona de los Reyes Católicos como posesiones en ultramar y de alguna manera garantizar una zona que permitiera el acceso al continente norteafricano y a los recursos del continente norteafricano. El archipiélago como enclave o encrucijada internacional, como punto de encuentro y cruce de caminos, fue durante siglos objeto de codicia entre las potencias europeas. Durante el siglo XIV se producen los viajes esporádicos a la búsqueda de esclavos y en las centurias siguientes se inicia la conquista y ocupación de las islas, incorporándose definitivamente a la corona de Castilla. Hemos olvidado que el proceso de la colonización y conquista de las islas coincide en el tiempo con la conquista del reino nazarí de Granada. Comparte protagonistas el proceso. Sin embargo, hemos preferido pensar que Canarias fue el laboratorio de América. Hemos olvidado esa fase inicial para saltar de lleno y vincularnos al mundo americano. Y que el objetivo fundamental que cumplen las islas es intentar, a partir de ellas, controlar el comercio caravanero que tiene lugar en esa costa atlántica africana. Esa es la idea de todo este proceso. Y sin embargo apenas es mencionado. La conquista de las islas y su integración en el sistema castellano va a tener para los indígenas consecuencias de importancia. La propiedad de la tierra se distribuye entre los conquistadores y colonos, se importan nuevos sistemas de vida y de cultivos,
La colonización se caracteriza por una amalgama de pueblos diferentes. Se introduce un sistema económico centrado en la explotación agraria y la comercialización que insertó a Canarias en la nueva economía de mercado. Se introducen instituciones de origen europeo, una nueva religión, un nuevo lenguaje, nuevas enfermedades, desequilibrio ecológico. ¿Qué fue de los alzados guanches? La sociedad aborigen prehispánica fue sometida en el transcurso del siglo XV y primeros de la centuria siguiente a un proceso brusco y violento de destrucción. Conquista, expoliación y colonización constituyeron la trilogía de este proceso mediante el cual la sociedad feudal y precapitalista de la Europa occidental se impuso a otra mucho más atrasada en un estadio muy inferior de desarrollo histórico, el neolítico. Piedras y lanzas contra ballestas y arcabuces. Al ir conquistando cada una de las islas se fue construyendo todo un nuevo sistema de vida. Poco de lo que existía podía subsistir. Todo tenía que ser nuevo. Casas, calles, vestidos, cultivos, creencias, costumbres y palabras. Donde el impacto tuvo sus efectos mayores fue en el ámbito cultural, por lo que solo existieron grupos reducidos que pudieron conservar ciertos rasgos de su pasado, sobre todo en zonas alejadas o poco accesibles. La llegada de los europeos supuso un cambio muy drástico en la vida de esas poblaciones. En Tenerife, concretamente, esos contactos dieron lugar a muchos conflictos bélicos, la batalla de Acentejo, tanto la Matanza como la Victoria, la batalla de la Laguna, etcétera, etcétera. Y se produce, obviamente, entre un ejército europeo adiestrado en la guerra y una población que, contrariamente a lo mejor a lo que se pueda pensar, tampoco era una inexperta en cuestiones bélicas. Esto indica que antes de la llegada de los europeos ya existían conflictos entre ellos, y así lo dicen las fuentes escritas, que había conflictos por pastos y ganados, básicamente, por invasión de territorios del vecino. La conquista de Canarias implica que una vez que esas poblaciones entran en contacto, se va a desarrollar una serie de eventos patológicos que se llaman enfermedades de contacto aborigen europeo, aborigen colonizador, y la primera de la que se tiene constancia en la isla de Tenerife es la llamada modorra de los guanches, que se produce justamente después de la batalla de Acentejo. Hemos llegado a la conclusión de que podía ser gripe. La gripe era pues un fenómeno muy común en el continente europeo y que causaba muchas víctimas, pero que la población de Tenerife desconocía. Por tanto, su sistema inmunológico no estaba preparado para combatirla y causó miles de víctimas. No sabemos exactamente el número, hay autores que hablan de 4 o 5 mil y otros que la elevan hasta casi 10.000. Lo que sí es cierto es que esto supuso una merma terrible, entre un 20 y un 30% de la población aborigen, y que supuso la derrota final, obviamente, de los guanches frente a los colonizadores. La conquista y colonización de Canarias tuvo sin duda alguna unas consecuencias drásticas a corto y largo plazo. En primer lugar, la llegada del conquistador y la dominación militar de los indígenas supuso la incorporación de una serie de valores religiosos, sociales, políticos y económicos totalmente nuevos. Esto supuso que muchos indígenas fueran desposeídos de sus tierras, vendidos como esclavos, ¿no?, en el mercado del Mediterráneo. Otros murieron como consecuencia de los enfrentamientos militares y también por la, digamos, denominada modorra, ¿no?, ese virus, esa enfermedad que cogieron a raíz del contacto con el invasor, con el castellano. La colonización supuso un cambio sustancial en la vida aborigen. Es cierto que determinadas actividades, diríamos, cotidianas, de actividades relacionadas con el ganado, del mantenimiento de caminos, conocimiento de posibles recursos, se transmitieron a través de los aborígenes. Pero lo que es el orden social, el tipo de organización política, familiar, las creencias van a variar y los aborígenes se irán adaptando poco a poco a esa situación. Veremos cómo al final, pues en un testamento de un aborigen se habla de los bienes que tiene
en algunos casos incluidos esclavos. Vemos a los aborígenes pleiteando con europeos y ganando esos pleitos, lo cual no niega que la mayor parte de la población aborigen se va a integrar, diríamos, los estratos medios y bajos de la sociedad. La conquista de las islas dejó abierta una serie de interrogantes. ¿Hubo genocidio? ¿Qué quedó de la raza guanche? ¿Se dio por liquidadas las culturas aborígenes? ¿Hasta dónde llegó la caza y venta de esclavos? La conquista y colonización de las Islas Canarias sí dio pie al etnocidio, pero no al genocidio. Es decir, la Canarias contemporánea, hoy en día, sigue existiendo una presencia genética entre los canarios que entronca con esos linajes indígenas, insisto, ¿no?, de procedencia norteafricana. Piénsese que cuando las Islas Canarias fueron conquistadas, la mayor parte de los hombres son vendidos en mercados esclavistas, otros, evidentemente, los hombres de pelea mueren en batallas y demás. De manera que el conquistador, al que se le obliga a avecindarse, ¿no?, a residir en la isla de Tenerife durante un periodo mínimo de 5 años inicialmente para obtener tierras en propiedades, pues este conquistador, este nuevo colono, en muchas ocasiones lo que hace es contraer matrimonio con mujeres indígenas. Es decir, esa nueva realidad identitaria canaria se va a distinguir o a definir por un rasgo como va a ser el mestizaje. La población guanche siempre se ha preguntado, pervivió, sucumbió, ¿qué fue de ellos? Estamos hablando de una población que un proceso de conquista siempre supone un trauma para esa población, desde el punto de vista imagen, una conquista que supuso conflictos bélicos muy importantes con miles de muertos por bando y bando, digámoslo así. Primero están los vestigios etnográficos, lo que persiste hoy de aquella población. Segundo está la apariencia física, de una población de característica mediterránea mayormente, y por tanto no se diferenciaba mucho de la que pudiera haber en el sur de Europa. Obviamente la población que vino y la población que estaba, hubo cruzamientos entre ellos, casamientos, como es normal y lógico en poblaciones que son prácticamente iguales. Cierto es que culminado el dominio militar del territorio se comenzó la venta de población indígena. Los aborígenes en general fueron esclavizados, fusionados y trasladados de una isla a otra o bien hacia el continente. Operaciones económicas de recobrar los dineros empleados en la conquista que fueron silenciadas. Tuvieron que pasar varios siglos para que se descubrieran las cuentas y archivos de los mercados de esclavos de Valencia y así se pudiera comprobar día a día, mes a mes y persona a persona la venta de grandes cantidades de indígenas canarios. Los alzados es una respuesta más al proceso de aculturación, en el sentido de que son elementos de forma individual o en pequeños grupos que son desplazados del sistema productivo y político que se inicia una vez que culmina la conquista. El siguiente concepto de alzamiento es el que tiene que ver con los esclavos huidos. Son elementos, en este caso guanches, pero también se van a ir sumando moriscos y negros que van a formar parte de los grupos de desposeídos, de esclavos que funcionan como mano de obra en las islas y que en su situación de disposición de la libertad huyen y sobreviven hurtando ganado para poder sustentarse. Ese problema va desapareciendo progresivamente a lo largo del siglo XVI y a partir de los años 30-40 es difícil encontrar en la documentación esclavos plenamente guanches. La isla de El Hierro fue reiteradamente castigada por incursiones piratas y colonizada con posterioridad por normandos en 1405, quedando solo mujeres y niños como supervivientes del pueblo aborigen. La Gomera, en una primera etapa de dominio castellano, conservó gran parte de su población, aunque muchos fueron vendidos como esclavos por los Perasa pese a estar cristianizados. Muchos gomeros participaron en la conquista de Gran Canaria, permaneciendo en la isla al finalizar la campaña. La represión que realiza Pedro de Vera tras la muerte de Hernán Perasa se saldó con muchos aborígenes ejecutados y esclavizados. En Gran Canaria, los aborígenes que no habían sido esclavizados son masivamente deportados por temor a nuevos levantamientos contra los ocupantes. Muchos de los que participaron en la invasión de Tenerife se instalarían definitivamente en esa isla.
Acabada la conquista, sabemos que un contingente indígena muy importante reside en Gáldar. Un contingente a cuya cabeza figura precisamente don Fernando Buenarteme o don Fernando de Gáldar, y su presencia en la isla y su exención de la deportación generalizada que dictan los reyes católicos de los indígenas que permanecen, se justifica lógicamente por su participación del lado castellano en el final de la conquista de la isla. Es precisamente el caserío de Acuadapintada, donde la arqueología permitió certificar la presencia de esta población, que inició un proceso creciente de hibridación y de mestizaje. Muchas indígenas canarias, ciertamente pertenecientes a la nobleza, a la aristocracia indígena, emparentan con los castellanos y se avecindan en este lugar. La coexistencia de modos de producción, de técnicas artesanas, la importación de nuevos elementos que encontramos en estas viviendas nos retratan esa sociedad aculturada, mestiza, que está en la base de la moderna población insular. La Palma, castigada por las capturas de cautivos por parte de piratas portugueses y castellanos, sufrirá un largo proceso de esclavización progresiva. En 1503, una esclava palmera inicia un pleito para reclamar su libertad, apareciendo la referencia a la figura jurídica el procurador de los naturales, creada por aquellos castellanos que trataron de auxiliar a los bandos de paz, aunque con escaso éxito. Tenerife. La situación económica de los primeros años del gobierno del adelantado Fernández de Lugo es apremiante. Los acreedores que le han ayudado económicamente en la costosa conquista bajo la forma de compañías, como conquistadores o como simples prestamistas, exigen el cumplimiento de los compromisos. Lugo no tiene peculio con que saldar estas deudas. En estas circunstancias, ¿a quién acudir? Lo único que por el momento salvaría la situación sería vender como esclavos sin atender a los bandos a los indígenas que pudiese. En Tenerife, los pertenecientes a los bandos de paz que no podían ser apresados, so pretexto que ayudaban a los fugitivos de los bandos de guerra, los esclavizaron sin reparo alguno. Los aborígenes de los bandos de guerra fueron directamente considerados botín de guerra para ser vendidos como esclavos o expulsados a Gran Canaria. Los procesos de esclavitud que sufrieron los aborígenes canarios tienen múltiples fases y además obedece en la mayoría de los casos pues, a los intereses puntuales de quien esclavizaba, ¿no? En los primeros momentos de la fase de contacto se viene con un interés mercantil y el aborigen, el indígena canario, es un elemento más de incorporación a los mercados, ¿no? Los procesos de esclavitud continuaron luego ya sin el amparo de la corona, de una forma más privada, y está el caso de Alonso de Lugo, que varias veces fue incluso demandado por ese tipo de situaciones, y a lo largo del siglo XVI, durante 2 décadas aproximadamente, podemos seguir encontrando fuentes sobre la querella que los propios aborígenes que esclavos demandan a la corona. En relación con estos años iniciales de transición, ¿no?, entre lo que supone la conquista y la colonización de Canarias, hay un documento muy interesante, en concreto un acta del Cabildo de Tenerife del año 1515, y por tanto muy próximo a la fecha de la conquista de Tenerife, en donde se pide al gobierno de la isla la expulsión de en torno a 600 indígenas, de los cuales se dice que unos 200 son hombres de pelea. Y se pide la expulsión porque, tal y como queda recogido en el documento, viven al margen de la ley, no profesan la fe cristiana y encima les generaban problemas a los nuevos colonos porque se dedicaban a robar el ganado. Según Betancur Alfonso, Ichazagua era miembro de la antigua nobleza guanche de Adeje que no había aceptado la paz de los realejos, describiéndolo como un guerrero enérgico, de poderosas fuerzas y de muy pocas palabras. Fue vencedor más de una vez en los Juegos Beñesmares y pasaba por hombre valeroso, sereno y de gran sagacidad. En 1502 los guanches alzados, es decir, aquellos que no reconocían la dominación castellana, eligieron a Ichazagua como mensei de toda la isla, estableciendo su corte en la fortaleza natural del Roque del Conde. El gobernador Alonso Fernández de Lugo envía entonces soldados a Adeje para frenar a los alzados.
Estos no acometían a los castellanos sino cuando iban en pequeños grupos, alargándose los enfrentamientos varios meses. Cambiando de táctica, Lugo envía a un grupo de guanches cristianos para negociar con los alzados. Luego de reunirse con muchos rebeldes, los embajadores llegan al llano del rey donde se encontraba Ichasagua, al que dieron a conocer su misión y las propuestas de paz. El Mensei Ichasagua, sin corresponder al saludo, sin pronunciar una sola palabra, recorrió con la mirada los rostros de todos los circunstantes como tratando de adivinarles el pensamiento, y sin mediar palabra, tiró de pronto de un puñal que llevaba al cinto y se lo hundió en el pecho. Así, cumpliendo con la tradición de sus ancestros, mediante el suicidio ritual murió el penúltimo Mensei, sin quiera molestarse en dar respuesta a las propuestas que los verdugos de la patria pretendían transmitirle a través de unos renegados. La conquista cambió las estructuras aborígenes, dando paso a una organización que se ha denominado Sociedad de Frontera y que está en la base de lo que puede ser la población canaria hoy, tanto desde el punto de vista de sus componentes como de los aspectos culturales. A finales del siglo XVI, la población de las islas debió alcanzar globalmente de 25 a 35.000 habitantes, de los cuales casi 2/3 lo componían europeos y el resto aborígenes y africanos. La mayor concentración de Tenerife y Gran Canaria se debe a su riqueza económica y a su carácter burocrático y comercial. Aún así, en estas islas existían grandes zonas despobladas, preferentemente en el sur. En Tenerife, donde se fundan ciudades como La Laguna y La Orotava, se logra incrementar la población gracias a una política de repoblamiento consistente en la exención de algunos impuestos y el control sanitario. De igual manera acontece en Gran Canaria, destacando los núcleos urbanos de Las Palmas, Gáldar, Telde y Arucas. No existió intercambio, se produjo una imposición de la cultura del captor sobre el aborigen. La conquista violenta supone la rápida implantación en las islas de unas estructuras sociales, económicas y político-jurídicas totalmente nuevas y ajenas a las anteriores. Desde el punto de vista de los conquistadores, se impone acabar totalmente con la cultura aborigen como única manera de rentabilizar la empresa de asentamiento. Este cambio se deja sentir sobre todo en el aspecto económico al introducirse un sistema de propiedad privado que es ajeno a los isleños. Este le quita sus tierras y pastos, sometiéndolos al trabajo como esclavos o siervos, o expulsándolos de la isla alegando que representan un peligro social. La reacción aborigen no es unitaria ni siquiera dentro de una misma isla. Solo aspectos como la liberación de esclavos por sus hermanos de sangre o la protesta colectiva de grupos aborígenes nos muestra cierta cohesión étnica. Muchos de los esclavos, algunos, pudieron retornar a las islas después de su periodo. Otros funcionaron como tal aquí, pero de igual manera que había otros esclavos como moriscos, e incluso conocemos datos de aborígenes canarios que tienen a su vez esclavos aborígenes y que luego, pues, por los propios procesos de las relaciones feudales que se daban en esta época, se ahorraban con una cierta sencillez. La conquista y aculturación compulsiva supuso una reacción de los aborígenes que se manifestó de dos formas. En lo colectivo, con la huida a sitios inaccesibles, la fuga de la isla en el caso de Fuerteventura o el paso de población desde los bandos de guerra a los de paz, lo que dio oportunidad a los conquistadores para atacar y esclavizar a sus habitantes acusándolos de encubridores. Por otra parte, de manera individual, aparte de los suicidios, emprende la fuga hacia zonas de difícil orografía donde se mantiene precariamente. Estamos hablando de sociedades que no conocen el sistema legal que traen los conquistadores, que no conocen sus normas, que no conocen su cultura y por tanto viven al margen de los bandos ¿no? de las leyes que ellos incorporan. Son continuas las digamos, publicaciones en estas actas del Cabildo que piden reiteradamente hacer recuentos en la plaza de la Laguna para periódicamente verificar cuántos indígenas siguen habiendo en las inmediaciones y a tenor de lo que aparece recogido en la documentación, evidentemente los indígenas no hicieron caso a este tipo de indicaciones, puesto que reiteradamente se pedía que comparecieran, ¿no? para ser, digamos, evaluados numéricamente. Y también se les prohibía portar tabonas, llevar cuchillos, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que lo que se perseguía a toda costa era pacificar esa, ¿no? Sociedad
que había entrado en un digamos, enfrentamiento bélico con el conquistador. El derrumbe poblacional fue producto de nuevas enfermedades ante las cuales los aborígenes no tenían defensas. El conquistador, al apoderarse de tierras y ganado, no solo acabó con el sistema económico primitivo, sino que también provocó un desequilibrio ecológico del medio con la introducción de nuevos cultivos, sistema de propiedad de la tierra y transformación de la economía ganadera. ¿Qué queda de los indígenas canarios? ¿Qué queda de los huenartemes, de los faizagues, de la gente del común? Bueno, pues para empezar, quedan su herencia genética, su patrimonio. Es evidente que los últimos indígenas canarios viven de alguna manera a través de su herencia genética en muchos de nosotros. Quedan sus algarabías, quedan sus palabras, en esos nombres de lugar, en esos topónimos que jalonan la geografía isleña. Cada vez que articulamos una de estas palabras, cada vez que nombramos un lugar, de alguna manera estamos reactivando la memoria de los canarios. Pero lo que queda sobre todo es el olvido. Y los canarios se han situado en esta suma de olvidos que han hecho que su memoria se haya perdido poco a poco. Y nuestra responsabilidad es revivificar esta memoria, traerla al presente, construyéndolos una y otra vez desde la arqueología y desde la historia, desde la identidad. ¿Qué nos aportan las nuevas investigaciones? ¿Cuál es la pervivencia en la actualidad del pueblo? Las modernas investigaciones han desmontado algunos de los tópicos que se construyeron en el siglo XIX o principios del siglo XX. Desde la bioantropología se ha matizado mucho la imagen de unos guanches o de unos canarios de cualquiera de las islas, altos, rubios, bellos, según los cánones europeos de la época, para desvelarnos que los antiguos canarios no se diferenciaban mucho de los canarios actuales, donde tanto hay rubios como morenos, como de cualquier otra color, ¿no? Y tampoco eran tan excesivamente altos. Otras disciplinas, como la paleoecología, ha demostrado que los canarios no vivían en una tremenda armonía con la naturaleza, incapaces de transformar el medio, como tantas veces se ha dicho. Bien, al contrario, gran parte de los bosques originarios fueron talados, quemados por los canarios, los antiguos canarios, según se ha podido demostrar recientemente. No solamente por el estudio de los pólenes, que esto ha sido decisivo, ¿no?, sino también por el estudio sencillamente arqueológico, sobre todo yacimientos con una función de carácter cultural, ¿no?, ubicadas en sitios que hoy están cubiertos por bosques, pero que en el momento en que aquellos estuvieron funcionando era una zona rasa, una zona sin vegetación, al menos sin vegetación arbórea o arbustiva, ¿no? Por tanto, la idea de un indígena que no tocó para nada o no transformó para la naturaleza, eso es sencillamente una mentira que hemos creado nosotros porque nos parece muy bella, ¿no? Desde hace unas décadas, los estudios de toponimia y los estudios lingüísticos en general sobre la antigua lengua de los canarios, pues ha enriquecido nuestro conocimiento sobre las pervivencias indígenas. Es precisamente ahí, en la toponimia, básicamente la toponimia menor, pero también la toponimia mayor, es decir, en los nombres de las pequeñas cosas, los pequeños lugares, pero también en el nombre de los pueblos, donde está más presente la herencia indígena. Esa es precisamente la mayor herencia de los antiguos canarios que tenemos los canarios actuales. Fuera de eso, hay muy poco de nuestros ancestros en el momento actual. No podemos hablar para Canarias de un año específico, ni siquiera de una fecha concreta a partir de la cual ya no podemos hablar del mundo indígena canario. Tenemos que tener presente que estas tradiciones se van perdiendo de forma progresiva. Lo que sí sabemos hoy en día es que hablar de indígenas en Canarias implica hablar de una realidad fosilizada desde el punto de vista cultural, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Mesoamérica, en donde sí pervivió, ¿no?, tanto la cultura, muchas manifestaciones culturales como biológicas. Los estudios sobre la población aborigen de Canarias los hemos realizado en un primer momento en muestras aborígenes de Tenerife, un total de unas 36 muestras,
Y estos primeros estudios se determinó que el origen de la población aborigen era muy probablemente norteafricano, corroborando los resultados obtenidos en estudios arqueológicos, antropológicos y lingüísticos. Estos estudios se realizaron sobre ADN mitocondrial. Esta es una parte muy pequeña de nuestro ADN que se hereda de forma materna, o sea que las madres lo pasan a sus hijos, y nos permite determinar los linajes maternos de la población. La pervivencia física, que duda cabe que es un hecho ampliamente documentado, pero mientras nos perdemos en los debates sobre cantidades o sobre términos como genocidio, nos estamos perdiendo un debate riquísimo sobre cómo y cuándo se produjo todo ese proceso de transformación, ¿no? Y de aniquilamiento, eso sí, de etnocidio de unas culturas que estuvieron en estas islas a lo largo de más de 2000 años, ¿no? Todo esto confluye en una construcción de la canariedad que yo considero que se forja y se consolida a partir del siglo XVII y donde lo aborigen va perdiendo para confluir en las distintas identidades de clase de las nuevas relaciones sociales. Hoy en día, evidentemente, nos queda nada o casi nada de lo que fueron aquellas culturas. La imagen del aborigen es utilizada, implementada, deformada en relación con motivos o intereses que van desde todos los gustos, ¿no? Y en la actualidad el aborigen es un elemento más que hemos incorporado tanto a la mercantilización, porque es un elemento de prestigio que a todos nos gusta considerar como algo nuestro, pero también a nivel político, a nivel identitario de todas las clases. La identidad del pueblo canario, como la de todos los pueblos, se halla en proceso constante de transformación y enriquecimiento con las aportaciones de nuevas culturas y tecnologías, en las que Canarias, además de receptora de costumbres y tradiciones, también ha sido avanzadilla en movimientos de vanguardia como la Ilustración o el surrealismo. Para el historiador Francisco Morales Padrón, la personalidad del ser canario se forja en el siglo XVI tras la conquista y mestizaje biológico y cultural del que estaba y del que llegó, o de lo que estaba y de lo que llegó. La unión de ambos pueblos dotaría al archipiélago de un rostro diferente, más castellano que indígena, porque no en vano era mayor el aporte demográfico y cultural del colonizador, nuevo dueño aposentado en las islas yendo de camino hacia América, aunque esto él no lo sabía cuando puso en marcha la canariedad. El concepto de indígena está presente en esas relaciones. No es lo mismo partir de una región que tiene historia y que tiene memoria histórica que partir de una región en donde ese pasado nunca existió. La recuperación que se está haciendo de la memoria histórica, en este caso de antes de la conquista, la actualidad y del momento de la conquista, creo que es muy importante precisamente para saber de dónde venimos, saber dónde estamos y saber hacia dónde queremos ir. Sin eso creo que estaríamos condenados como sociedad y desde luego repetiríamos los mismos errores. Los resultados finales que hemos obtenido para la población actual de Canarias nos dicen que la supervivencia de linajes maternos es en torno a un 30 a un 50%, mientras que la de los linajes paternos está en torno a un 10%. Este fenómeno se produce porque en el momento de la conquista, de la guerra, existe una mayor mortandad en los varones. Y ese desequilibrio no solo se produce debido a esta alta mortandad, sino que luego, durante el proceso de colonización, los colonos mayoritariamente van a ser varones. También los aborígenes varones que hayan sobrevivido van a estar en un escalafón social y cultural mucho más bajo. Este desequilibrio que se produce en los primeros pasos de la colonización, sus efectos se mantienen hasta la actualidad y es por eso que en Canarias observamos una mayor pervivencia de los linajes maternos que de los paternos. El mundo guanche sigue siendo un enigma, un misterio, un reto para la ciencia. Raíces y frutos que requieren nuevas aproximaciones, nuevas miradas, nuevos encuentros, puesto que constituyen algunos de los rasgos de la identidad del pueblo canario actual. La tarea no puede ser fácil, puesto que la historia canaria ha suscitado y lo continúa haciendo en la actualidad un profundo debate entre los especialistas canarios y foráneos. El origen y la llegada a las Islas Canarias de la población prehispánica, su cultura material y espiritual,
el proceso de conquista y colonización cristiana como uno de los rasgos de expansión del viejo mundo hacia Occidente, precedente del descubrimiento de América y vivero donde se ensayaron multitud de realidades económicas, sociales e institucionales que se desarrollarían inmediatamente después en el Nuevo Mundo. La pervivencia del mundo indígena, la sociedad canaria actual, es imperceptible. Aunque desde el mundo de la política o de la ideología nos empeñemos en encontrar en la sociedad canaria actual una huella muy grande de ese mundo indígena, lo cierto es que la identidad canaria es el resultado de una mezcla muy amplia que incluye muchas huellas genéticas y muchas huellas culturales. En conclusión, podemos decir que la población moderna de Canarias es una población mezcla que tiene componentes europeos, norteafricanos, subsaharianos y amerindios. El mayor componente de la población canaria sería el europeo y un componente norteafricano minoritario en torno a un 10%. El romanticismo en Canarias tuvo una parte muy positiva, pero también una parte negativa a la hora de conocer a las antiguas poblaciones. El romanticismo potenció la búsqueda de las raíces de los canarios y potenció el que se estudiara a las antiguas poblaciones indígenas. Por tanto, esa es la parte positiva del romanticismo, ¿no? Pero tiene también una parte negativa porque exacerbó la idea de la pervivencia indígena en las poblaciones actuales, ¿no? Básicamente entre el campesinado canario. Casi todo lo que sonaba antiguo se debía a la herencia guanche o la herencia indígena en general, ¿no? Derribar todo eso ha costado más de un siglo de investigaciones, porque en el imaginario canario ha quedado grabado a fuego la idea de que gran parte de la cultura de los canarios actuales es de origen indígena, ¿no? Cosa que no es cierto bajo ningún concepto. Conocer los hechos del pasado es poner cimientos sólidos al porvenir. Conocer e interpretar con justeza los acontecimientos que son antecedentes de nuestra realidad actual nos presta el gran servicio de enfrentarnos a nuestras luces y nuestras sombras, a nuestros aciertos y desaciertos, a nuestras virtudes y nuestros defectos, a nuestros fracasos y a nuestros éxitos de ayer y de hoy, lo cual constituye el reto de la vida. Canarias, por su privilegiada situación entre tres continentes, por su origen africano, su cultura europea y su alma americana, por las singularidades de su clima, su orografía, su fauna y su flora con multitud de especies endémicas, ha interesado durante mucho tiempo a infinidad de viajeros y estudiosos venidos de los más apartados rincones del mundo. Sin duda, el mejor homenaje que podemos hacerles a nuestras islas es contribuir a conservar su belleza, conocer y conservar su patrimonio. El patrimonio de sus tierras, el patrimonio de sus gentes, de su historia y su cultura. Una cultura con profundas raíces y frutos universales. Queda mucho por investigar y por revisar porque al fin y al cabo, la historia como ciencia se está elaborando siempre, porque cada generación se hace preguntas distintas al pasado. Siempre pues estaremos con un ayer en fase de esclarecer e interpretar totalmente. Las raíces del Drago siguen siendo hijas del misterio, una fuente de ciencia e imaginación que sigue alimentando nuestra creatividad.